Buenos días, queridos alumnos. Dios los bendiga. Es un gusto saludarlos desde este medio o por este medio. En obediencia a lo que el director nos ha indicado de que podemos compartir las clases por estos medios digitales, pues queremos probar y especialmente queremos pues trabajar un poco de repaso, hacer un repaso de la última lección que vimos en el curso de doctrina. Yo espero que bueno, puede hacer también de su conocimiento, pueda añadir a lo que hemos venido viendo y aprendiendo en clase este repaso sobre las confesiones de fe. Quiero, pues, compartir algunas confesiones que a lo largo de la historia se han hecho y especialmente, pues, que para ustedes y para mí nos sirva de repaso, poder de esa manera ampliar nuestro conocimiento de las confesiones de fe. Vamos a tratar de utilizar este medio y hasta donde nos pueda funcionar. Es un gusto poder saludarlos de esta manera y que también a ustedes a la hora de verlo, a la hora de poder ver ahí en su pantalla lo que voy a compartir con ustedes, pues pueda ser motivante, puede ser de edificación. La mayoría sabe que estos medios para mí no son muy llamativos, me dan así como nervios, me estresan un poco, pero hay que hacerlo, hay que intentarlo, entonces voy a tratar de hacerlo. Vamos a hablar un poquito sobre las confesiones de fe y quiero ir a la Biblia para encontrar en la Biblia algunas confesiones que posiblemente no las podamos identificar o no las hayamos visto de esa manera, pero quiero hacerlo hoy, ir a unos versículos de la Biblia y me llama mucho la atención y quiero leerlo desde la Biblia. Deuteronomio 29:29. Algunos quizás se lo saben, pues a mí me llamó mucho la atención el día que lo leí por primera vez y lo he guardado en mi Biblia. Y algunas cosas que me gustan de la Biblia es cuando el capítulo y el versículo son el mismo número. Y esto me llama la atención de este capítulo 29 de Deuteronomio, específicamente el versículo 29, que también es el último. Dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. En la Biblia encontramos confesiones, quizá pequeñas, pero que venían haciendo el marco doctrinal del nuevo pueblo o del pueblo de Dios que salía de Egipto e iba rumbo a una tierra desconocida para ellos, conocida para Dios. Era una tierra donde había también muchas religiones, muchos pueblos, muchos dioses, y dentro de todo ello, Dios habla al pueblo cuando va en ese proceso, y Moisés, cuando está terminando de dirigir al pueblo, está concluyendo su ministerio, también le va a decir esta confesión de fe: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio 6:4. Esa era una confesión de fe para ellos. Eso lo mantuvieron por siglos, de tal manera que cuando Jesús aparece en el escenario, los judíos, los israelitas, no creían en él porque para ellos solamente hay un Dios. Era una confesión que quedó grabada en ellos desde el desierto, antes de cruzar a la tierra prometida, antes de cruzar el río Jordán, que es donde Moisés se está despidiendo de ellos al otro lado del Jordán. Desde ese entonces hasta la aparición de Jesús, todavía este versículo o este mandato o esta confesión de fe era fuerte en la mente, en el corazón, en las convicciones del pueblo israelita. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio 6:4. Así venía Dios dando muchos parámetros y luego nosotros nos encontramos con los 10 mandamientos. Es otro parámetro fuerte que establece el Señor.
no lo vamos a leer porque lo conocemos. No podemos decir que lo tenemos de memoria, pero lo conocemos. Y es muy importante que nosotros le prestemos atención a todo lo que Dios venía diciendo, como estableciendo el parámetro, el marco en donde el pueblo de Israel se podía mover, ¿verdad? Ese marco que nosotros hemos dicho, como cuando hemos estado en el aula, que decimos de esta pared a esta pared, podemos movernos. Es el marco referencial doctrinal que Dios nos ha dado. Así que aquí en Éxodo, el Señor también va a establecer los 10 mandamientos, como lo repite Moisés en Deuteronomio. Dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no te inclinarás a ellas. Y luego el Señor dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo. 6 días trabajarás, mas el séptimo descansarás. Luego dice, honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo y todos los bienes de tu prójimo. Fue un marco que Dios establece en el parámetro bíblico. Luego lo repite Moisés en Deuteronomio y vuelve a decir lo mismo. Ahí más adelante, también en Éxodo 23, 32 al 33, otras palabras que Dios viene diciéndole al pueblo, especialmente a través de Moisés. Y aquí en Éxodo 23 dice, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Y aquí viene el parámetro. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes lo destruirás del todo. Y quebrarás totalmente sus estatuas. Y quebrarás totalmente sus estatuas. Todo lo que era idolatría en aquel pueblo, Israel tenía que destruirlo. Eso es un parámetro que Dios establece para ellos. Y aquí hay doctrina, hay una confesión de fe, hay un parámetro. No harás alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te serán tropiezo. Dios en su palabra venía estableciendo ciertos parámetros doctrinales, cierta libertad hasta donde el pueblo podía llegar, pero luego Dios les hacía ver lo que no podían hacer. En Levítico 18:3, a mí me llama mucho la atención porque me parece que Dios tiene al pueblo de Israel parado en medio, entre Egipto y entre la tierra de Canaán. Y entonces Dios dice estas palabras: no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Levítico 18:3. Esto es otro parámetro que Dios establece. El pueblo está como en medio, va todavía en el proceso del camino hacia la tierra prometida, está lejos de Egipto, pero también está lejos de la tierra de Canaán. Y Dios les dice, ni como hacían en Egipto, ni como hacen en la tierra de Canaán. Ustedes serán diferentes. Ahora, luego de todos esos parámetros, o de lo que hemos visto en la Biblia, luego de todos esos versículos, confesiones de fe que podemos llamar como la más firme, que era, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová no es, nos encontramos en el proceso de la historia del cristianismo, pues muchísimas confesiones. Claro que en el Nuevo Testamento, cuando Jesús está presente, Jesús está enseñando muchas cosas y tenemos el Sermón del Monte y muchos otros versículos donde Jesús nos llama a vivir de la manera que Él ha establecido. En la historia del cristianismo, nosotros vimos en el proceso de este curso que hubo necesidad de reuniones de los obispos que estaban ya en algunas ciudades dirigiendo la iglesia. Dentro de ello encontramos nosotros tuvo necesidad en un momento de establecer el canon bíblico. Y luego de establecer el canon bíblico fue necesario que se reunieran en concilios, en sínodos, y nosotros vimos algunos concilios en ese paso. Dentro de ello podemos encontrar nosotros algunas confesiones de fe, que le llamamos confesiones de fe de los concilios ecuménicos. Entre los concilios ecuménicos o las confesiones de fe trabajadas en esos concilios, tenemos el credo de los apóstoles, que también lo hemos visto, lo vimos en clase, lo hemos leído y algunos han tratado de memorizarlo. Este credo dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra,
y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, que es otro de los aspectos que trabaja ahí, la resurrección de los creyentes y la vida perdurable. Amén. Ese es uno de los credos que vimos en la historia, conocido como el credo de los apóstoles, elaborado o formulado para probar la fe de aquellos que se llamaban cristianos y que querían ser parte de la iglesia, con el fin de probar si realmente se habían convertido o si aún eran gnósticos que querían como infiltrarse en la iglesia. Yendo un poco adelante, nos encontramos en esa historia de la iglesia con el credo niceno. Era donde se discutía sobre Cristo o sobre la personalidad de Cristo, o donde se hablaba si Cristo era divino, Cristo era humano. Ese es el primer credo que se establece en el caso de Nicea. Este credo dice: creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de todas las cosas, visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, unigénito, nacido del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, tanto lo que hay en el cielo como en la tierra, que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación, bajó y se encarnó, se hizo hombre, padeció y resucitó al tercer día, y subió a los cielos, vendrá a juzgar a vivos y muertos, y en el Espíritu Santo. Y a los que dicen: hubo un tiempo en que no existió, y antes de ser engendrado, no existió, y fue hecho de la nada o de otra hipóstasis o naturaleza, pretendiendo que el Hijo, en ese sentido, que el Hijo de Dios es creado y que cambió y que hay alteración, a estos los anatemiza la iglesia. Ese es el credo niceno. Bueno, eso lo hemos leído nosotros y esto solamente es un repaso para que recordemos lo que hemos visto en el curso y especialmente cuando hemos estado en el aula. Estoy aquí también batallando con algunas cosas de la tecnología, así que discúlpenme ustedes. Bueno, luego de esto tenemos el siguiente credo que tendría que ver con darle continuidad al credo niceno. Tenemos nosotros el credo niceno calcedonio, que es el último que se elaboró o se formuló para defender la divinidad y la humanidad de Cristo. Y este credo, pues, tiene similares con el anterior de Nicea. Hay muchas cosas que se dejaron tal cual estaban, pero se agregaron detalles en cuanto a la divinidad y humanidad de Cristo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, porque en todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Cuando ustedes ahí lo están viendo, lo pueden leer como el anterior de Nicea, y se están dando cuenta de que esto quedó plasmado, como ya lo vimos en clase también, para tener un marco de doctrina. Estas fueron confesiones de fe. Luego, hay un credo que no lo vimos, de que pues estaba el proceso para poderlo presentar. Este credo se llama credo de Atanasio. Este tiene que ver con la Trinidad. Y este es un credo como un poco fuerte
cuando leemos nosotros la parte introductoria, porque dice, todo el que quiera ser salvo debe, ante todo, guardar la fe católica. Quien no la observe en su totalidad y sin valorarla, sin duda perecerá eternamente. Ahora bien, esta es la fe católica. Y aquí viene el credo. Adoramos a un solo Dios en Trinidad y la Trinidad en unidad. Y ustedes van a encontrar que este credo es muy largo, pero está hablando de la Trinidad, está hablando de las tres personas y va a usar frases muy repetitivas, pero lo que quiere es darle fuerza o énfasis al tema de la Trinidad. Ustedes lo pueden leer ahí o lo pueden buscar. Ahí se los estoy proyectando. Este credo es muy largo y va a ser muy difícil de memorizarlo, pero esto nos da a nosotros la idea de que en la historia del cristianismo había una necesidad de hacer las confesiones de fe y pues ya lo vimos en clase y yo solamente lo estoy recordando. Un poco más adelante hablamos de la confesión de Lutero o la confesión de Augsburgo. Esta confesión tiene 20 capítulos o 20 títulos teológicos como Dios, el pecado original, el Hijo de Dios, la justificación, el oficio de la predicación, la nueva obediencia, la iglesia, el bautismo, la santa cena, la confesión, el arrepentimiento, el uso, los sacramentos, el gobierno eclesiástico, ritos eclesiásticos, el estado del gobierno civil, el retorno de Cristo para el juicio, el libre albedrío, la causa del pecado, la fe y las buenas obras, el culto de los santos. Bueno, esta es la confesión luterana. Esta fue establecida en 1530, cuando ya la iglesia empezaba a separarse de la iglesia católica, o se puede decir que inició netamente la división o el nacimiento de una nueva organización eclesiástica que fue conocida por todo lo que se dio en el proceso como la iglesia protestante y en este caso específico la iglesia luterana. Más adelante nos encontramos con Calvino, que Calvino pues surge un poco después de Lutero, pero también va a escribir sobre la doctrina y él va a escribir un libro que se conoce como La Institución Cristiana. Va a escribir todo el conocimiento. En él encontramos una dedicatoria al rey de Francia, en él hay un debate contra los papistas, hay un debate contra algunos filósofos y contra muchos otros que hablaban en ese entonces acerca de Dios, pero vivían una vida fría, una vida lejos de Dios. Algunos sacaban a Dios de su historia, otros vivían pues una cristiandad con idolatría, y Calvino en ese libro va a hablar de todo eso. Dentro de ello tenemos que ese libro o esa institución de Calvino, que tiene más de 1000 páginas, tiene 4 capítulos. En el primero habla del conocimiento de Dios en cuanto es creador y supremo gobernador de todo el mundo. En el segundo libro, que es dentro de esa institución, que nosotros lo podemos mencionar capítulos o libro como está establecido en esa institución. Libro 2, del conocimiento de Dios como redentor en Cristo, conocimiento que primeramente fue manifestado a los patriarcas bajo la ley y después a nosotros en el Evangelio. En el libro 3 habla de la manera de participar de la gracia de Jesucristo, frutos que se obtienen de ello y efectos que se siguen. En el libro 4, de los medios externos o ayudas que Dios se sirve para llamarnos a la compañía de su Hijo Jesucristo y para mantenernos en esa misma compañía. Bueno, ese libro de Calvino vino a ser el que sirvió para la fundación de las iglesias calvinistas, de la universidad, de todos sus ministros, y en algún momento, porque no se conocían todas las reglas exegéticas para la interpretación bíblica, llegó a considerarse como la exégesis o la ortodoxia para la recta interpretación de la escritura. Un poco más adelante, en 1648, 49, 50 para algunos, está también la confesión de Westminster, que también la vimos nosotros, y al verla encontramos cierta comparación con la institución de Calvino, y ahí están los títulos que tiene toda esa confesión de fe de Westminster. Esto netamente ya es la iglesia calvinista, especialmente en Inglaterra. Más adelante se da la famosa confesión de los cuáqueros que nosotros ya vimos, que medio leímos, porque la forma en que la leímos o la forma en que está escrita es un poco quizá aburrida para leer, ¿verdad? Para ustedes y para mí también.
Pero le dimos una miradita entre todos, nos distribuimos los temas y analizamos. Y ahí está lo que es la Confesión de los Cuáqueros en 1675 por Roberto Barclay. Luego, en la historia aparece la Confesión de Fe Bautista de Londres en 1689. 1689, si yo no estoy mal, aquí 1689, como ustedes la ven ahí, es la Confesión de Fe Bautista de Londres. Es cuando netamente la iglesia que había tenido la Confesión de Fe de Westminster se divide porque algunos consideraron que era necesario el bautismo y hablar del bautismo. Entonces, donde nace la iglesia bautista y establece este credo o esta confesión de fe. En ella hay comparación. Puede decirse que los temas de la confesión de Westminster se repiten aquí, solo que hay algunas adiciones y especialmente ellos agregan el tema del bautismo. Pero esto nos ayuda a nosotros a ver que siempre en la historia del cristianismo ha habido necesidad de tener confesiones de fe o parámetros doctrinales para no ser seducidos por el error. En ese camino nosotros nos encontramos con la confesión de Richmond en 1887, que ya es netamente una confesión amigos en Estados Unidos. Ahí están los temas que tienen, también los vimos, los analizamos, hablamos un poco de ellos y esto pues nos lleva a nosotros a pensar que el día de hoy, tal como en la historia o en todo el camino histórico eclesiástico que hemos recorrido, es necesario tener un parámetro de fe o una confesión de fe. Nosotros la tenemos resumida, como ya la vimos, como ya escribieron ustedes una lección de cada punto. Tenemos resumida en 10 puntos nuestra declaración de fe, pero hay muchos otros puntos que también creemos que no están específicos ahí, pero que es parte de toda nuestra enseñanza doctrinal. Estoy llegando al final de este repaso que tiene que ver con las confesiones de fe que ya vimos en clase, que leímos algunas, pero nos sirve en este momento para que nosotros hagamos la reflexión de la importancia de tener una confesión de fe. Es posible que en algún momento nosotros mismos digamos que por qué o para qué tantas cosas, pero es importante que entendamos desde esta perspectiva histórica que es importante para nosotros tener un parámetro doctrinal. Para ustedes, para mí, que hoy tenemos una confesión de fe resumida en 10 puntos, que con el paso de los años quizás será necesario revisarla y ampliar de acuerdo a las nuevas posturas doctrinales, teológicas que aparezcan en el ambiente, que año con año aparecen nuevos movimientos, nuevos grupos que quieren pretender tener la verdad. Y nosotros necesitaremos permanecer en esa verdad y en el marco bíblico para poder siempre presentar defensa de nuestra fe con mansedumbre, pero con mucha firmeza, con mucha convicción, con mucha valentía, como lo hicieron pues, los concilios y los grandes hombres de Dios que ya mencionamos, como Lutero, Calvino, Fox, Roberto Barclay, Wesley y muchos otros que también vamos a ver más adelante. Les voy a trabajar el tema de la Biblia para que tengamos un panorama general de lo que es la Biblia y que también dentro de estas confesiones de fe se decía sobre la Biblia y lo que nosotros decimos hoy sobre la Escritura, como ya lo vimos, que hemos hablado de que creemos nosotros en la total inspiración e inerrancia de los 66 libros que constituyen las Sagradas Escrituras. Dios los bendiga y espero que esto pues, pueda también motivarles y ocuparles un poco el tiempo que tienen hoy en casa, aunque sé que algunos o algunas están muy ocupados y ocupadas haciendo los quehaceres de la casa, colaborando con su mamá, algunos quizás colaborando con su papá en algunos quehaceres de la casa y otros pues también aprovechando para descansar, para leer, hacer tareas, recrearse un poco. Pues siempre que Dios los bendiga, se cuidan, disfruten la estadía en su casa, que pronto volverán al seminario para continuar su preparación teológica, su formación ministerial y, como nosotros le llamamos, esta formación integral para el ministerio pastoral. Bendiciones.